senikte, tula kalil, chuplo bayen, chenchela chelamek, uyich, ututsit, upuxi kalil. He visto a cientos de jóvenes y artistas de todo el mundo llegar a La Maloca, la sede del Teatro Itinerante del Sol, ubicada en Villa de Leyva, Boyacá. Van detrás de sí mismos, buscando su reflejo en los grandes interrogantes que comparte Beatriz Camargo. Me he preguntado si algún día cesará la transhumancia. Nosotros llegamos cuando ella estaba regando sus palmeras enanas. Muchos años después me confesó que no nos quería ni ver, y sin embargo, cuando le presentamos el remontaje del Siempre Abrazo, tarea que ella había puesto como prueba de fuego a este grupo de aprendices, lloró y nos acogió durante muchos años. Es el amor, volver a ver el rostro amado del teatro en esos cuerpos y voces torpes pero apasionados. ¿Quién es esta mujer que ha tejido con sus manos de maíz las vidas y los sueños de cientos de hombres y mujeres? Es una hechicera. Es una celestina. Ha sido una iconoclasta. Ella es creación. Es una mujer que se ha hecho sabia a través del teatro. Es una tejedora. Es una mujer que con el teatro ha construido pensamiento. Es una mujer con raíces, es una mujer de conocimiento en el arte dramático. Ella fue quien me inició a mí en el teatro. Es mi maestra, mi primera maestra en el teatro. Y ha tenido la fuerza de habernos marcado un destino a muchos. Inclusive Beatriz en esa época me dijo, estamos hablando del año 84, que yo una vez entrado en el mundo del teatro jamás me iba a poder liberar de él, y fue un vaticinio profético. Ella es como el oráculo. Es como una niña, una viejita, una sabia. Es así como yo la veo, una presencia sabia. Tramachan Beatriz tamaka musain outs suta gente wanka sileni renshia muswatta kaisan sileni renspura wasoto hatingwan haralingwaya harejewaningwaya jotatumaka enjaningwaya. Yo creo que ella ha sabido enseñarnos a todos los que hemos estado cerca del Teatro Itinerante del Sol a tejer nuestras vidas con el teatro. No es de las que da cátedra, enseña desde lo que vive ella, desde su experiencia. Se reúnen en ella dos condiciones absolutamente notables. Primero, es un ser humano excepcional, y por otra parte es una artista verdaderamente única, con una ética, con una capacidad de compromiso que pocas veces encuentra uno en la vida durante tantos años de trabajo, ¿no? Hacer un teatro en un desierto y que hoy ese desierto sea un bosque es creer que no hay imposibles. Y tal vez lo que más me conmueve de Beatriz es que es profundamente humana. Pues ella es una mujer que tiene como dos facetas muy interesantes. Es una mujer muy culta y a la vez muy visceral. Creo que Cántara, en su trabajo cotidiano, siempre ha sido como una especie de despertador. Hemos vivido momentos cuando la hemos visto totalmente desencajada, con razones. No, ella es contundente, ella es un acto a través de las palabras que dice una cosa que es fundamental. Hasta el mal genio a veces se le ve bien, ¿cierto? Tampoco se trata de una santa, ¿sí? Tiene mucho de santa y tiene mucho de diabla. Eso es Beatriz Camargo. Yo encuentro que su trabajo se entronca con mi trabajo y con el trabajo de otros contemporáneos
que hemos buscado rasgos de identidad profundos, más allá de la apariencia y la simulación que a veces caracteriza el teatro de nuestros días, ¿no? No se dejó engolosinar por lo que el mercado y la mercadotecnia actual, digamos, rige las relaciones de los artistas. Su relación no solamente con el arte, sino con la tierra, con la vida, pues lo que indican es un artista total. Cómo se cultivó esta maestra que ha trazado senderos guiando generaciones de jóvenes y artistas cargados de preguntas, de sueños. Cómo llegó al camino del teatro. Fue en el momento en que leí Lorca. Yo conocí a Beatriz Camargo en la Escuela de Teatro de Bogotá. La Escuela de Teatro se llamaba en esa época Escuela Luis Enrique Osorio de Teatro de Bogotá. Quedaban los sótanos de la Avenida Jiménez. Ella era alumna de la escuela. También estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENAD. Ya se cerraban las inscripciones, que acudiera la gente que quería matricularse, que ya, mañana. Entonces yo me acordé en ese momento de mi pasión por Lorca y dije, uy, yo soy actriz, pero yo nunca había visto teatro sobre el escenario, ni había tenido contacto. Mi contacto era Lorca. Era una alumna muy recursiva, hacía preguntas muy interesantes, porque Beatriz había estudiado filología. A través de las cátedras magistrales de Carlos José Reyes y de oírlo a él hablar de teatro, y además de haber visto una obra de Divinas Palabras de Valle Inclán, montada, dirigida por él con el Teatro La Candelaria, ahí ya quedé, mejor dicho, absolutamente convencida y entregada a este camino. Beatriz era muy creativa en ese sentido. Yo recuerdo una improvisación, por ejemplo, en la que quería mostrar a una mujer que le tenía como una especie de ataque raro, y cuando nosotros empezamos a ver, ella empezó a hacer unos ojos extrañísimos y empezó a arrojar por la boca una espuma tremenda, como si hubiera un ataque como epiléptico, pero con una espuma impresionante que empezó a salirle de la boca. Y después nos dimos cuenta era que se había tomado una pastilla, una tableta de Alka-Seltzer. Le debo a Carlos José pues, el amor por la dramaturgia y por la historia del teatro también. Parte de todo lo que trabajó en Colombia, en el Alacrán, una época, en el grupo que yo dirigía, y luego en el Teatro La Candelaria. Continué con Santiago García en la Escuela Nacional de Arte Dramático cuando se reabrió bajo la dirección de él, y una vez que salí ya de estos estudios con Santiago en la escuela, él mismo me nombró de profesora de actuación en el año 76 y entré a La Candelaria. Tenemos magníficos recuerdos aquí en La Candelaria porque ella fue prácticamente fundadora de esta institución cultural, teatral. Durante muchos años fue un elemento básico de nuestro trabajo. Y a Santiago García, pues obviamente, la necesidad profunda de crear con base en la energía y el pensamiento y la acción de los que están acompañando la creación en ese momento, y aprender a respetar profundamente lo que cada persona opina. Éramos muy colegas porque nuestras hijas más o menos tenían la misma edad, y entonces compartíamos esa dicotomía tan tenaz de ser actrices y ser madres en este universo tan hostil al arte, tan difícil. De ellas presentaron el Diálogo del Rebosque, a mi modo de ver, que es una de las mejores obras que dirigió Santiago García, quizás la mejor, y ella hacía un gran personaje ahí, era muy buena, quizás de las mejores actrices que había. Beatriz Camargo para mí es de las grandes actrices del teatro colombiano. En escena es un monstruo, es impresionante cómo se transforma de manera maravillosa. De allí, la experiencia de Beatriz como actriz es esencial en la experiencia de Beatriz Camargo como directora. Y pues Beatriz ha tenido
un proceso de cualificación permanente, de ser una actriz con mucha capacidad y fuerza en el escenario. Hoy en día creo que es una maestra cuyo legado ha ocasionado profundas resonancias en la gente que se ha formado con ella y en los grupos teatrales que hemos estado cerca. Y ahora está trabajando itinerantemente en Boyacá, ¿no? Es donde está trabajando y haciendo pues todo lo que toda su vida ha hecho, que es la creatividad teatral, el llevar el teatro a las esferas y a los estratos populares, que es lo más importante, difundir el teatro y hacer un teatro que sea para todos, pero que no pierda su calidad artística. Amén. Vivía en la academia formal cuando la acechó la incertidumbre. Su corazón preguntaba sin encontrar eco. Entonces emprendió viaje para buscar su propio camino. Y en ese andar encontró el Teatro La Candelaria y a Bernardo Rey, uno de sus estudiantes que, transformado en cómplice, la acompañó en la aventura de crear el Teatro Itinerante del Sol. Mis alumnos fueron mis maestros durante 8 años y estos maestros se volvieron tan gigantes, que realmente sobrepasaron la Candelaria. Y yo entré en crisis y sentí que estos grandes maestros me decían, inventa tu propio método. Y esa fue la crisis que me hizo dar el gran salto a la creación del Teatro Itinerante del Sol y a la creación de una propuesta, que es el biodrama. Santiago García, un hombre de conocimiento, entendió absolutamente esta necesidad y me dijo, váyase, pero a hacer buen teatro. Eso fue lo que me dijo y se puso muy contento de esta decisión. Juan y yo fuimos profesores en el mismo tiempo, en la misma época, de la Escuela Nacional de Arte Dramático y los dos, había siempre 2 primeros, éramos los iniciadores, éramos los que hacíamos que la persona que llegara a nuestras manos no se volviera a salir del teatro. Éramos los que enamorábamos a los que caían en nuestras manos. Y llegó Bernardo Rey a la Escuela Nacional de Arte Dramático y yo me lo pillé desde el momento en que se presentó. Yo dije, este es un gran artista, pero le tocó a Juan y yo se lo negocié. Yo fui quien le introduje a Bernardo Rey. Bernardo era un amigo mío que había vivido en Italia conmigo y cuando volvió, cuando volvimos, yo entré a la escuela de teatro y pues él estaba un poco como despistado, no sabía qué hacer y yo le dije, ¿por qué no entra a la escuela de teatro? Cada ejercicio que yo ponía, él lo hacía maravillosamente e iba mucho más allá de lo que yo proponía. Si yo decía, él hacía todo el abecedario, nunca se quedaba en lo que yo proponía, sino que él iba lejísimos. Y entonces eso me dejó asombrada y empezamos a hacer cosas juntos y tanto que de buenas a primeras haciendo una máscara que provenía del rostro de un actor de la Candelaria, que era Francisco Martínez, que lo escogimos a él por ser de ascendencia africana, y haciendo la máscara de Dionisios, que viene de un rostro de un actor de la Candelaria, dijimos, fundemos el Teatro Itinerante del Sol. Y la admiro, me parece muy chévere que ella haya hecho su cuarto propio y ese cuarto propio floreció y es algo ya que no es solo propio de ella, sino propio de todas nosotras y de todos nosotros. Era creando pues con Bernardo, que como que me escuchaba y seguía por ese camino que yo proponía e iba más lejos. Entonces, pues fue muy mutuo, dijimos, no, pues hagamos un grupo, empecemos los dos con Rosario Uribe. ¿De qué fibras están hechos sus sueños?
Siendo imágenes, se transformaron en palabras que dieron origen entre 1982 y el 2013 a 30 obras. Cómo nacieron esos primeros sueños que luego fueron procesiones, celebraciones, Ebaío, La Vacante, Muisúa, Eart. ¿Cuáles son las preguntas esenciales que dan sentido a sus investigaciones? ¿Por qué decidió crear su propio grupo? ¿A dónde me iba si nadie estaba haciendo lo que yo quería hacer? Que era hablar de la tierra, del cosmos, hablar de la entraña de la tierra. Y yo sentía que las mitologías estaban de alguna manera hablando de eso. Porque el mito no es entendido exactamente como una historia que se recuerda, es un código cultural que está en la psiquis, que sale en todas las expresiones de la vida humana y que rige la manera como yo concibo y ordeno la vida. Nuestros primeros pasos como grupo de teatro, y como queríamos hablar de la tierra, del campo, de los animales, de la naturaleza, pues nuestras procesiones eran con animales, con ovejas, con burros, con caballos, y con ellos como personajes, el animal como personaje dionisíaco, ¿no? Como un rostro de Dionisios. Yo participé como músico, pero no como un músico, una imagen decorativa musical, sino como un personaje músico. Era como una especie de dios Pan, con una flauta, mitad hombre y mitad macho cabrío. El resultado de los trabajos es de verdad singularísimo, ¿no? Primero, son trabajos de una gran calidad. Segundo, es un trabajo muy profundo de la búsqueda de cada uno, al interior de cada uno de los participantes, de los actores, de la directora. Pienso que Beatriz ha hecho un rescate muy interesante a través de los objetos, a través del cuerpo y también a través de la actuación. Tiene que ver fundamentalmente con la construcción de un lenguaje con identidad, y no solamente una identidad a nivel nacional, sino una identidad, llamémosla de orden cósmico. Uno puede haber discutido algún montaje, si de pronto resultaba esquemático o no esquemático, pero lo que nunca se le podía discutir era el manejo de la puesta en escena en el sentido estético, es decir, el equilibrio de mover grupos encima de un escenario, los gestos, la actitud gestual de los actores, todo este trabajo que le venía, digamos, no solamente de su experiencia como actriz, sino también de un agudo sentido estético. Al maestro de escenografía Julián Castellanos le debo el profundo gusto por la estética, el gusto de ver un cuadro maravilloso en el escenario. Todas las obras de Beatriz están marcadas por un sello de autenticidad. Y ese ha sido como su búsqueda de ser auténtica dentro de lo americano. Ella, claro, uno podría de manera ligera decir que es un teatro antropológico, pero yo pienso que es que Beatriz ha trascendido más allá de esa búsqueda estética. Es el desarrollo de todas estas experiencias de Beatriz y el grupo de personas que la acompañan en profundizar todos estos, digamos, estas corrientes que han influido a este colectivo, como el trabajo de Jerzy Grotowski, el trabajo de Eugenio Barba, todo el tema del teatro de grupo, todo el tema de la antropología teatral. A mí me parece que es la experiencia más seria en ese sentido, la más importante, la más visionaria de Colombia. Realmente un árbol no crece si no tiene buenas raíces. Y este ha sido uno de los trabajos importantes del Teatro del Sol, profundizar sobre nuestras raíces para poder dar elementos y contribuir con elementos a una cultura más amplia del continente americano. Si Beatriz Camargo hubiera sido una negra de África, ella nos hablaría con esas raíces africanas, o si fuera japonesa, pero le tocó ser colombiana. Y qué bueno para nosotros, para poder ver cómo, no sé si es exacto decir la cultura andina
está de por medio, está iluminando todos sus montajes. Y que ella ha sabido darle a esto una dimensión más allá de las fronteras del país, ¿no? Que es algo muy nuestro, pero que al mismo tiempo, gracias a la manera como ella ha trabajado, lo ha vuelto un lenguaje universal. Y el camino se extendió por la tierra, la llevó a la mar, a los mares lejanos de otros continentes poblados de mitos, de maestros en búsqueda igual que ella, de culturas diversas y extrañas de las que aprendió y que avivaron aún más su deseo de retornar. Por el poder que otorga la vida a quien busca, regresó, y sus pasos la llevaron a aquella loma cuya piel herida la dejó asentar sus preguntas y escuchar las que el viento llevaba de un lado a otro del valle de Saquencipá. Sí, es una mujer también con mucho mundo. Beatriz ha viajado por todo el mundo, ¿no? Y ha conocido los grandes maestros y ha hablado con los grandes maestros de tú a tú. Y al mismo tiempo es una persona que tiene amigos en el campo, las campesinas, todo. Por eso ella, una campesina le vendió la lomita hace mucho tiempo. Yo fui la que le ayudé, porque me hablé con mi cuñada Rosita, alma bendita, y los hijos, y sí, siempre toda la vida desde que nos conocimos. Me ha querido, yo también le he querido mucho, porque ella quedó muy contenta con la compra de su lomita, muy contenta, eso no, ni que si se lo hubieran regalado. Su sueño era tener un sitio. Yo conocí esa Maloca en 1988 cuando era un desierto. Era una lomita pelada, y abandonada, porque como eso era cultivo, se sembraba el trigo y la cebada. Pero ya como los dueños no pudieron trabajar, quedó la tierrita ahí abandonada. Casi que yo diría que era un pedregal, lo que se constituye hoy en día la loma. Había exactamente unos 6 o 7 dividivis, realmente no había fauna. Como formamos todo cultivo para sembrar trigo y cebada, entonces ya se arrancó todo el montecito que había. Y dijo, aquí voy a levantar mi espacio de trabajo, mi casa. Y en ese momento pues parecía imposible hacerlo, pero el tiempo pasó y creo que también ahí topamos una característica de ella que es la persistencia. Porque esa loma la conocí árida, barrida por el viento y chamuscada por el sol. Y hoy en día es un sitio donde el verde ha emergido y le ha dado un nuevo paisaje a ese lugar lleno de vida. Asimismo creo que ha ocurrido con el Teatro Itinerante del Sol. Dentro del planteamiento de lo que ha sido el teatro como un hecho estético, como un hecho de arte, y el teatro como un hecho también ecológico. Se preocupó en su loma, en sembrar árboles. Este terreno es muy árido, pues se hacían huequitos de 40 por 40, pero nunca prosperaba porque era muy duro. Y iniciamos, para ver un árbol a esta altura, hacer huecos de metro por metro, el cual abajo hay una roca que había que arrancarla y darle cabida para la humedad y para la raíz. Cuando él llegara a ese término ya tenía cómo sostenerse y empezar él mismo a ayudarse. Y a través del ejercicio de una relación con la loma, con las plantas, con el medio ambiente, se logró poblar de una comunidad de árboles, de vegetales, y se logró. Hay un logro ambiental acá, que es un ejemplo. Pues la idea de la señora Beatriz, que fue que yo inicié a trabajar como a mediados del 91, empezamos a plantar arbolito por arbolito, y el resultado hoy en día ha sido bastante. Esto
Yo me acuerdo, y hay fotos, hay documentos que lo comprueban, era desértico, tierra arenisca, llena de piedras. Y hoy esto es un bosque subtropical maravilloso. Entonces eso garantiza agua, garantiza oxígeno no contaminado, garantiza ese canto de los pájaros, y todo ese entorno es un contexto que ayuda a la productividad y a la eficacia del proceso. Todos sembramos árboles ahí, todos sus alumnos contribuimos de alguna manera y con mucha felicidad a volver a arborizar esa montaña que rodea a La Maloca. Entonces se sembraba un árbol por un montaje en especial, se sembraba un árbol por un viaje en especial. Y en la medida en que yo cuidaba ese árbol, o los del itinerante, las personas del itinerante cuidaban ese árbol, pues en esa medida también recibimos. No, el árbol le da vida a uno. En mi problema que yo tengo, por decir, es como estar levantando un hijo. No era solamente colocar el arbolito y la tierrita y el agua, sino que correspondía a toda una forma de relación entre lo que podría ser la población de los actores con la población de los árboles. Hay como unas 50 y más especies de diferencia de árboles, y cada uno tiene su valor, o cada uno, mejor dicho, sí, que no esperar que si no produjo no volver a sembrar, no. Lo contrario, se han cuidado con mucho cariño, y sí, ojalá cada uno de nosotros entendiéramos eso, que la vida está en los árboles. Nos ha enseñado a otros que el teatro no es solamente un local o algo así, sino que el teatro tiene que ver con la vida, y entonces esa loma era un desierto y ahora es un bosque. Eso ya es obra, y esa obra es maravillosa. No hay la contabilidad, pero sí se han sembrado por lo mínimo más de 10.000 arbolitos. El hecho de que hayamos hecho este teatro en medio de un desierto, y ya es una constatación de que es posible una cosa que aparentemente no tiene sentido. Y hoy hay mucha gente que viene aquí buscando algo que no encuentra en otras partes. Porque esto es no solo la construcción de un sueño desde el punto de vista de lo artístico, sino también desde la vida, insisto en eso, porque esta lomita es prueba de ello. Esto que era un desierto y ahora es semejante montón de naturaleza. Y recuerdo en su ser feliz con su sueño, como alcanzando su sueño, que ella levantaba sus brazos y decía, aquí será mi Teatro del Sol. Y fue, lo hizo. Uno llega allá y todo es diferente, ir a la letrina, la cocina, la caminada, el agua, todo es diferente. Entonces, y el contacto con la naturaleza, pues con la madre naturaleza, pues que eso es un contacto pues que realmente es un muy buen caldo de cultivo para la vida mística y para la vida artística. Esa loma que se erguía solitaria en la mitad del valle se llenó de lenguas lejanas, de cuerpos que iban y venían con agua y tierra para sembrar los primeros mangles que acompañarían a los 3 dividivi que por azar se habían mantenido en medio de la devastación y que ahora eran testigos silenciosos del barro que tomaba forma en los cuerpos de los actores y en la serpentina forma de la Maloca, que se empezaba a levantar sobre los trazos invisibles del sueño de una casa para el teatro y la vida. Primero que todo, toda la zona en ese momento está absolutamente pelada, no había ni un pastico. Y en un punto, que es donde está la Maloca, había un pocito. Yo le dije a Beatriz que el pocito con agua, de acuerdo a lo que íbamos a hacer,
va a ser uno de los creadores de La Maloca. Ese día, como cosa rara, fue quizás de los días más fríos, más helados que he sentido yo en Villa de Leyva. Y le dije, Beatriz, usted tiene que meterse. Era un agujero en donde ella prácticamente se bautizó y bautizó el territorio, sumergiéndose ahí y permitiendo que desde ese centro, desde ese momento, fuera como un origen de lo que posteriormente vino a ser el Teatro Itinerante del Sol. Donde está el agua fue el pozo donde se entró Beatriz. Esta casa puede ser explicada desde una cosmogonía. La cantidad de palos que tiene una numerología, el número del círculo. Esta casa no tiene un palo central, es una casa que es sembrada en un concepto absolutamente femenino, materno. Por eso tiene un orificio en su techo y en el piso no tiene fuego como la mayoría de las casas ceremoniales, sino tiene agua, que indica el sentido profundamente femenino y maternal, como útero, líquido, amniótico. Teóricamente la cuestión de La Maloca es la integración de dos serpientes. La puerta, la entrada es la cabeza de la serpiente. Tiene un elemento muy interesante en la puerta. La puerta es muy bajita, por lo tanto uno tiene que agacharse para entrar. La actitud de agacharse implica todo un saludo para entrar al recinto sagrado donde se representa la ceremonia teatral. Cuando una comunidad tiene una palabra para cuidar, dice la tradición ancestral, en los Kogi, los Huitoto, en varias comunidades o en el mundo, cuando hay una palabra para orientar un pueblo, a esa palabra se le hace casa. Una maloca como un recinto sagrado para realizar el teatro y el teatro como una obra sagrada. Ver el espacio físico, saber el tipo de teatro que ella maneja, es entender que son personas que viven en un mundo que es diferente y que están tratando de construir un mundo diferente. Aquí está el esfuerzo, los ensayos, los círculos de palabra, todo lo que se hace. Es una casa que cumple los requisitos de reunir a una comunidad para conservar una tradición, para conservar una palabra, y esa es la palabra del teatro. Sus primeras obras, celebraciones y personajes dionisiacos se hacen historias que se reparten de boca en boca, atrayendo a artistas y curiosos a la loma, tras una maestra que sin acabar de darles la bienvenida, los pone a abrir huecos profundos para sembrar pequeños árboles, protegiéndolos de los huracanados vientos que golpean de frente aquella tierra, como si quisieran llevársela y con ella a los primeros actores que se inician en esa experiencia que propone religarlos a la tierra, para hacer un arte escénico que celebre la vida. Yo estuve bastantes años sola cuando llegué a Villa de Leyva, cuando hice EART y Muisúa. La primera obra que convocó mucha gente fue el Siempre Abrazo. Haber participado en el Siempre Abrazo fue una oportunidad para ampliar un poco el espectro acerca de la vida misma, ¿no? Porque más allá de las tablas, más allá del escenario, más allá del teatro, del arte, ¿no? La experiencia en el Siempre Abrazo, la experiencia en el Teatro Itinerante del Sol es más una experiencia de vida. Entré a participar en una obra que se llamaba El Siempre Abrazo y realmente no tenía ni idea de lo que eran las artes escénicas, y entonces a través de ese proceso comencé a darme cuenta de lo que era ser una actriz. Yo me siento un poco como honrado también a través del tiempo, porque pienso que en esta experiencia fui como un pionero. Llegamos a ella y ella simplemente fue como este libro que se abre y empezó a darnos todo su conocimiento. Y ahí ya se fue conformando un grupo con estas gentes que llegaron al Siempre Abrazo. Llegó a integrarse como por unas casi 20 personas. El Siempre Abrazo fundamentalmente fue una obra que habló del amor. Fue un montaje muy profundo para el proceso de cada uno de los que estuvimos ahí, porque de hecho
salimos más de uno ahí enamorado, más de uno ahí con hijos y realmente fue como un ritual, una ceremonia, una iniciación. La primera generación del Teatro Itinerante del Sol que montó el Siempre Abrazo terminó desintegrándose porque se enamoraron. Mucha gente se enamoró en el grupo, entonces las parejas comenzaron a hacer su historia aparte. Convocados por el poder de los mitos americanos, llegaron puntuales a la cita de Tamuanchan y la flor de Amatecún. Los juntaría la música, la danza, el teatro, el amor, los hijos. Y una tarde después de sembrar un árbol, emigraron. Allí están todos creciendo. Aunque vivan lejos, algo de todos florece en la loma. Cuando llegó Juana, la encontró regando sus palmeras enanas. Conoció la soledad del grupo, la maloca vacía, y vivió el biodrama en el silencio de la lomita a la que empezaban a llegar los pájaros. Estaba a punto de irse con su obra Cántico de la mujer sin manos, cuando entró por la puerta de la maloca, de nuevo, un grupo de aprendices. En un momento en que como que casi se fueron todos, solo quedaba Juanita. Empecé a hacer un trabajo de unas cátedras en la UPTC en Tunja. Allí empecé a hacer biodrama y cuerpo y memorias de la tierra y alumnos que estaban estudiando abogacía o veterinaria o idiomas o biología, bueno, distintas carreras fueron entrando a estas cátedras. Había también como un clima de un nivel de exigencia que nosotros mismos nos habíamos impuesto desde el teatro, de buscarlo como una disciplina del cuerpo a través de los zancos, a través del ejercicio. Y la propuesta del biodrama que nos brindaba en este momento Beatriz Camargo nos llevaba a un siguiente paso. Y yo los fui invitando a la maloca y a proponerles experiencias con la naturaleza, que es lo que llamo el biodrama. Llegar a un espacio natural, con árboles, a una sala de teatro en forma de una casa ceremonial, donde cambiaba totalmente el ambiente de la ciudad, donde anulaba una cosa de conceptos del teatro técnico que uno ya empezaba a explorar, pero que no le eran suficientes. Y ellos se fueron enamorando de esa propuesta. Estábamos como estudiantes de distintas carreras, pero llegar ahí ya nos generó un rompimiento con qué era lo que uno estaba estudiando y para qué estaba uno estudiando eso. Y ahí empieza entonces como esta otra generación, tanto que cuando cumplimos 20 años, en una celebración que hicimos en el Teatro Colón, ya ellos entran a esa celebración de los 20 años y conforman el Teatro Itinerante del Sol. Y se vuelve a formar como otra etapa con una gente muy joven con la que otra vez tenía que empezar a transmitir el trabajo teatral. Nos enseñó desde respirar hasta abrazar el espacio con la voz. Nos levantaba del fracaso de una presentación con horas de ensayo, que se transformaron en viajes por veredas, pueblos y países. Nos compartió a sus maestros Santiago García y Carlos José Reyes. Fabricó máscaras para nuestros personajes. Lanzaba alaridos para ahuyentar nuestro cansancio. Nos cocinó sopa de leche universal cuando caímos enfermos antes de un estreno. Generosa hasta quedar vacía, sin energía para otro ensayo, sin dinero para arreglar algún desbarajuste que el tiempo y el uso le han traído a la maloca. Vuelve a su casita, a sus pinturas, a los árboles. El comportamiento cotidiano es parte de la actividad artística. Si bien en un momento de rigor uno tiene a veces que separar lo privado de lo artístico, de lo público, ante el ojo del universo, ante lo que es la vida en la totalidad, una persona es uno, dentro y fuera del escenario. Para nosotros el arte es holístico, el entrenamiento del actor es holístico. Esto quiere decir que nosotros nos relacionamos, tratamos de relacionarnos con el todo, con todo. Nuestro entrenamiento no está desligado de labores que tienen que ver con la tierra, por ejemplo la siembra de los árboles.
el cuidado con la tierra y la tierra ligada al cosmos. Todo el ejercicio que se hace en el teatro tiene que ser un espejo que nos remite a la interioridad para darnos cuenta en dónde estamos. Porque el taller no solo era clases de teatro, sino compartir una manera de vivir. Creo que lo importante es cómo uno se aprende a ver a sí mismo a través del otro, pues porque uno llega con una cosa de creador y a hacer teatro, entre comillas, digamos, pero uno se termina dando cuenta que termina descubriéndose uno. Uno de los objetivos principales fue como trabajar siempre como en búsqueda de la autenticidad referida como a la verdad, de no decir mentiras con el teatro, de no hacer espectáculos o shows así, sino usar el teatro como para hacer un trabajo en el interior de cada uno. No había encontrado en ninguna escuela como la relación tan profunda que existe entre el teatro y mi vida misma. Yo al menos no conozco en Latinoamérica de espacios que ofrezcan esta oportunidad de vivir de una manera completa. Terrakashi hamos che mai makashi es tanta que dice que hawats es kawan si ala paguru es chi hawat kayala chi akunya kai casa hotat trayare mankas trasnik ekarutus chaya Juna, hai hatu, semuin wasero nendra wakon, mus su tahakai wao, mus kasan outsu, rahus, o una musitra wanka watame, are matana chuka. En ese sentido es un entrenamiento muy efectivo, porque no es para copiar el cuerpo de otros o el cuerpo de otras culturas, es para encontrar con el cuerpo maneras propias de crear. Conocer estos procesos pues ayudaría mucho para construir lo que necesita tanto el país, que es una educación diferente. Choni kuma yemani yemakani la men toma tomagu tikuna tingu dungu itikunagu eru poran kumani nya wianaman chong tani nange yemakani nuachao Ña napu naegani lomita. Vengo aquí a aprenderlo, a explorarlo, a trabajar, también a intercambiar el conocimiento que traigo de México. Y de la misma forma yo voy a México y es también parte de la propuesta que yo trato de implementar allá. Por ejemplo, en este momento se han acercado unos jóvenes adolescentes que son como hijos de esa época del Siempre Abrazo. ¿Sí? Por ejemplo, Gabriel, mi nieto, Simón, el hijo de Yesid Acosta y Vanessa. Entonces empiezan a querer formarse como actores y a querer ser actores. Y con ellos, con gente de esta edad, pues ya gente de 17 años, 18 años, comienzo como otra vez a transmitir enseñanza. La vida me ha puesto en esto. Yo creo que la vida me ha puesto en el trabajo pedagógico. Y voy a enfatizar la relación trueno-lago. En medio de la comunidad de árboles aparece la comunidad de seres humanos. Árboles y humanos con el mismo desafío, vivir juntos mientras crecen y crean. Porque religarse para Beatriz Camargo es retornar a la naturaleza donde la soledad no existe, compartir los sueños, el alimento, las preguntas, hacer de la vida una obra de arte y del arte la vida. Para vivir juntos se encontraron principios, maneras de conservar el equilibrio en la diferencia, de ser uno en la diversidad, pero siempre resonaba la inquietud, ¿para qué una convivencia? Ella es Acuario. Y es un ser que viene con una misión especial, que viene a enseñarnos en este momento muchos valores precisamente que son necesarios para la humanidad. Entre otros, pues la convivencia, ¿no? El compartir, el tolerarnos unos a otros. El reto de los seres humanos es la convivencia. Y es un proceso tan delicado, tan sutil
y tan lento como el de lograr una propuesta estética. La fraternidad que uno encuentra allá es como llegar a otra familia. Se aprende a tolerar, se aprende a compartir. Es como aprender a mediar con el otro ser humano. Y en ese mediar, digamos, en la cotidianidad, uno también aprende a mediar en la creación. El mayor aprendizaje de la convivencia es la creación colectiva. Sentir que uno aprende del otro y que el otro aprende de uno. Y que ese aprendizaje puede crear grandes obras. Darse cuenta al final del camino y durante el proceso muchas veces que solamente podemos estar juntos en la diversidad. El itinerante tiene una herramienta maravillosa que ha sido el mambeo para solucionar estos conflictos. Todo este método de hablar en el círculo que ella ha ido desarrollando a través del conocimiento con sabios que han tenido experiencia con indígenas, esto del mambeo, que es una forma de hablar en el círculo sobre los problemas o sobre la vida o sobre las inquietudes de cada uno, pero que es a través del círculo. Pienso que la importancia de esta metodología que viene de los ancianos del Amazonas y de la Sierra Nevada, porque lo que se hace, digamos como mestizo, lo que hacemos es tomar esa experiencia, verla, resignificarla y ver cómo la ponemos en el contexto de nosotros como mestizos, y en este caso en el contexto del arte. El círculo evita que fuera del círculo, o sea, en los otros espacios, se hablen cosas que pueden terminar afectando un proceso. He sido testiga de cómo problemas que antes hubieran incluso desbaratado un intento, no, logran diluirse y es más, se vuelven como otra parte de la toma de conciencia que se hace acá. Considero que el mambiadero es una ciencia de mucha profundidad y que ha sido muy, digamos, bien acogida en el instrumento de hacer obras y de hacer seres humanos. El amor exige tiempo. El amor al teatro, la vida. Renunciamos a nuestras carreras, a la ciudad, al individuo, tal y como ella misma había hecho. No hay nada que transmita que no haya pasado por su experiencia. El teatro como ritual del cuerpo en comunión con la naturaleza, con la humanidad. Las largas caminatas por las honduras de Iguaque. Los baños en manantiales de agua fría. El barro sobre la desnudez. La pasión creativa desbordada en la enfermedad. El amor hasta sus últimas consecuencias. La locura como personaje ante el autoritarismo. El cuerpo como espacio donde conviven el maíz, el jaguar, el mono y toda una jauría de fauna y flora americanas. Viajar para renovarse en el encuentro con lo desconocido. El respeto por las razas y las culturas del planeta. La tierra como madre. El teatro en los bosques. Plantar árboles dándoles nombres de muertos amados. El silencio, la quietud y la paz ante la verdad de estar solo de paso. Ya recogí y junté tus miembros, desparramados por la tierra. Tu cabeza en el cerro más alto. Tus piernas flotando en la mar. Tus manos en el desierto. Generación tras generación, como si de una escuela se tratara, todos se van. Solo ella permanece como el sol de un grupo que itinera. Las obras se quedan sin actores y regresan a hibernar en sus baúles. A veces no han entrado a la oscuridad cuando Beatriz las tiene de nuevo sobre el escenario, con otros actores que antes de irse, porque todos se van, las viven, las transforman y las hacen florecer. La Loma, la Maloca y Beatriz retornan al vacío. Los que se quedan padecen el abandono, los que se van el desamor. Vuelve a amanecer, los árboles se llenan de canto. Alguien llega a sembrar otros. Entra la luz del sol a la Maloca. Pronto habrá una escuela. Los que se fueron como aprendices retornarán como maestros. Irse era necesario. Retornar imprescindible. Tiene que haber pasado mucho por un aprendizaje mío del desapego. Porque por el itinerante han itinerado muchísimos actores. Yo creo que los grupos sí están ligados a la presencia de un creador, llamémoslo director, dramaturgo, a una persona que tiene el timón del barco. Siempre las personas que han pasado por el Teatro Itinerante del Sol
son personas con las que uno cuenta. Estoy segura que si yo en este momento, por ejemplo, en un acto así de ímpetu, dijera vamos a hacer una procesión gigantesca con todos los que han pasado por el Teatro Itinerante del Sol, seguro que los convocamos y todos vienen. Y esas personas, así se hayan retirado, continúan siendo parte de esta familia del Teatro Itinerante del Sol. Y su empeño, su terquedad, su persistencia son de admirar. Siempre volvemos es porque sentimos una necesidad de prácticamente volver al origen. Ha pasado pues un importante número de gente y esta gente está en otros lugares, ¿no? Aunque su corazón está aquí, está en otros lugares haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Llevando este mensaje desde el arte, ¿no? Porque yo pienso que aquí hay una dinámica de escuela, ¿no? Donde de formación y de fuente, ¿no? Como ese libro que tú un día lo leíste y sacaste un montón de cosas allí que te ayudaron y te proyectaron y sentiste, uy, aquí hay unas ideas buenísimas que quiero desarrollar, y se vuelve como ese libro en el cual tienes que volver a repasar, pero esa no es totalmente copiar lo que está en ese libro, sino que te da vuelo, ¿no? De aquí te dan alas. El cuerpo es el lugar donde todo puede suceder, nos repetía enviándonos a largas caminatas, guiándonos por textos antiguos, el Bhagavad Gita, el I Ching, los calendarios mayas y náhuatl, las mitologías americanas, el tarot, enterrándonos en barro o hundiéndonos en el agua. Todo pasaba por el cuerpo. Él era el maestro. Y cuando creíamos saber, llegaba la convivencia, la relación con el otro, la cocina, el sueño, el amor. Todo el aprendizaje era ser un cuerpo que albergara de manera consciente un ser humano. El camino de la máscara es el largo trayecto para llegar a ser. Beatriz ha dado luz en ese tránsito a cientos de personas. Es ella quien en la orilla de sí mismos, como una barquera milenaria, nos espera, nos enseña, nos acompaña, iluminando los pasos entre la muerte y la vida, entre el humano y el animal, entre el ser y el árbol, entre lo terrígeno y lo celeste, en ese viaje maravilloso cuyo fin último es encontrarse. Creo que las posibilidades de encuentro que ha propuesto el Teatro Itinerante del Sol a través de estos 30 años, a los teatristas de este país y a teatristas del extranjero, el diálogo que nos ha propuesto en torno al oficio, pues es también un aporte importantísimo, porque uno podría encerrarse solo en sus propias búsquedas, pero creo que la generosidad es algo que atraviesa el trabajo del Teatro Itinerante del Sol. Los encuentros en Villa de Leyva, los encuentros en La Lomita, los encuentros departamentales de capacitación que se hacían con todos los maestros que ella nos llevaba a Villa de Leyva para formarnos. Es difícil encontrar un camino propio en el teatro y es difícil constituir un grupo y encontrar una forma natural para desarrollarlo. En el caso de Beatriz, ella lo ha logrado. Siempre he creído en esa experiencia y siempre he tenido un compromiso con ella, y desde los lugares que he tenido responsabilidad he tratado de ayudar para que el trabajo que hacen pueda tener sus frutos y enriquezca la vida de los ciudadanos colombianos y de nuestro medio cultural. Contar con esa presencia permanente, ese espíritu de Beatriz, pues es algo que me tiene muy agradecido, y también me siento muy orgulloso de contarme y de sentirme como uno de sus discípulos. Gracias a Beatriz, la quiero muchísimo. Es mi madre, pero además es mi amiga y es un ser que admiro tanto y es un ser tan especial que siempre la he seguido. Profunda gratitud a todas las personas que son el Teatro Itinerante del Sol y a la posibilidad de haber encontrado el amor y crecer en el arte. Gracias, Cántara. Entonces a mí no me queda sino agradecer con todo mi corazón, con toda mi alma, la existencia de Beatriz, de su proyecto y de todos y cada uno de los miembros del Teatro Itinerante del Sol que nos han hecho este regalo y que celebramos con una alegría inmensa. En darle al arbolito, ya que está echando sus raíces
en la tierra y que se extiende hasta el cielo para comunicarnos a nosotros, los que estamos aquí todavía en la tierra, que le lleven razón a Joaco y a mi tía Elena, que hace un año se fue y fue mi mamá, fue mi madre. Entonces, que les mande decir que luz y agradecimiento.